Amado, ¿hay algo que distingue a los que han sido llamados por Dios? No caminan con miedo, caminan con autoridad, no viven dependiendo de lo que el mundo dice, viven sosteniéndose de la palabra viva. Cuando eres un elegido no puedes encajar en la mediocridad, porque dentro de ti arde el fuego del Espíritu Santo que te empuja a creer en lo imposible, a esperar milagros y a vivir con fe inquebrantable. Una señal clara de que eres un elegido es que tu espíritu se niega a rendirse. Cuando otros se cansan, tú te fortaleces en oración. La gente puede ver en ti una paz que no se explica con lógica, porque tu confianza no está en lo que ves, sino en lo que Dios ya declaró. Ese poder no viene de tu capacidad, viene del Espíritu Santo que te unge y te capacita para avanzar. Otra señal es que experimentas milagros donde otros solo ven obstáculos. El elegido no se detiene frente a la escasez porque sabe que el cielo nunca se queda sin provisión. Prosperidad no es solo tener recursos, es caminar con la certeza de que tu Padre abre caminos donde no hay, que multiplica lo poco en abundancia, que responde a tu oración cuando todo parece perdido. El elegido también enfrenta oposición. Si sientes que los ataques contra tu vida son fuertes, es porque llevas dentro algo que amenaza al reino de las tinieblas. No te sorprendas de las batallas, celébralas, porque son la confirmación de que tu vida carga un propósito divino. El enemigo no persigue lo que no tiene valor, persigue lo que tiene poder. Y tú, elegido, portas ese poder. Y hay algo más. Tu vida inspira fe en otros. Cuando hablas, cuando oras, cuando testificas, las personas sienten esperanza. No necesitas levantar la voz para impresionar. Basta con la unción que te respalda. El Espíritu Santo en ti convence, transforma y abre los cielos sobre los que te rodean. Ese es un fruto claro de caminar como elegido. Hoy quiero decirte, no dudes de lo que Dios puso en ti. No escondas tu luz, no apagues tu fe, no silencies tu oración. Eres un elegido, llamado a caminar en poder divino. La evidencia está en tu vida, en tu resistencia, en tu fe, en los milagros que has visto y en las puertas que se abrirán delante de ti. Levántate, cree y ora con convicción. Camina como hijo amado, prospera como heredero del cielo y declara con autoridad que nada ni nadie podrá detener el plan de Dios sobre ti. Este es tu tiempo de vivir en fe, en milagros, en prosperidad y en el poder del Espíritu Santo. No retrocedas, avanza. El elegido camina con autoridad y no con miedo, porque ha aprendido a reconocer de dónde viene su identidad. No es alguien que depende de las opiniones de los demás, ni de la aprobación de un sistema que cambia con el tiempo. Su confianza está cimentada en la palabra de Dios, y esa palabra no se mueve con las circunstancias. Aunque el ambiente alrededor pueda ser incierto, en el interior del elegido existe una seguridad que nadie puede quitar. Esa seguridad no nace de la arrogancia, sino de la convicción de que el Espíritu Santo lo respalda en cada paso que doña. Cuando otros dudan y retroceden, el elegido avanza porque sabe quién lo envió y con qué propósito. El miedo siempre intentará tocar la puerta del corazón, pero el que ha sido llamado sabe reconocer que no tiene que abrirle. No significa que no enfrente pensamientos de inseguridad. Significa que decide no dejarse gobernar por ellos. El poder del Espíritu Santo le recuerda constantemente que mayor es el que está en él que el que está en el mundo. Esa voz interior, suave pero firme, lo sostiene en medio de las pruebas y le recuerda que no está solo. Cada vez que se enfrenta a un desafío, recuerda las promesas que han sido escritas y declaradas sobre su vida, y esas promesas se convierten en un escudo que lo protege. Caminar en autoridad no es caminar con soberbia, es caminar con conciencia de lo que Dios ha depositado en tu vida. La persona elegida sabe que no necesita impresionar a nadie ni demostrar con palabras lo que ya se evidencia en sus hechos. Cuando entra en un lugar, la atmósfera cambia porque el Espíritu Santo lo acompaña. Esa presencia es lo que trae paz donde hay caos y orden donde había confusión. No es por mérito humano, es por el respaldo divino que lo acompaña día tras día. El que entiende esto deja de depender de su propia fuerza y empieza a caminar confiando en la gracia que lo sostiene. Quien camina en autoridad también entiende que cada palabra que pronuncia tiene peso. Sabe que la oración no es un ritual vacío, sino una declaración respaldada por el cielo. Cuando pide, lo hace con fe. Cuando proclama, lo hace con la seguridad de que Dios respalda su voz. Esa confianza le permite hablar vida donde otros ven muerte, levantar ánimo donde otros solo encuentran derrota y declarar victoria donde parece imposible avanzar. Sus palabras no nacen del miedo ni de la duda, nacen de un corazón alineado con la fe. Y eso lo convierte en alguien que no solamente cree, sino que actúa con convicción. El elegido camina con autoridad porque ha entregado sus temores al Padre y ha decidido vivir bajo la cobertura de su promesa.
Cuando se enfrenta a la oscuridad, no se siente pequeño, porque sabe que la luz que lleva dentro es más grande que cualquier sombra que intente rodear. El miedo pierde su poder frente a alguien que entiende su posición en Cristo. No se trata de tener todo resuelto, se trata de confiar en que, aun en medio del proceso, Dios sigue siendo fiel. Esa certeza lo hace avanzar con pasos firmes, aunque el camino no siempre esté claro. Su confianza no descansa en lo que ve con los ojos, sino en lo que cree en el Espíritu. El elegido no se rinde fácilmente porque su fuerza no viene únicamente de lo que puede hacer con sus manos, sino de la conexión que mantiene con Dios a través de la oración. En los momentos en que todo parece pesado y la carga se vuelve insoportable, encuentra un refugio en la presencia del Espíritu Santo. Esa comunión constante lo levanta cuando otros caen, lo sostiene cuando otros se cansan y le da nuevas fuerzas cuando sus recursos se acaban. No es que nunca experimente cansancio, es que ha aprendido a buscar una fuente más alta de energía y paz. Cada vez que se dobla en oración recibe una renovación que lo impulsa a seguir caminando con fe. Cuando el elegido enfrenta pruebas, su reacción es distinta a la de los demás. La dificultad no lo hace retroceder, sino que lo impulsa a profundizar en su confianza en Dios. Sabe que los procesos son parte de su formación y que en medio de cada batalla hay lecciones que fortalecen su carácter. Mientras muchos se desaniman frente a los problemas, él ve oportunidades de crecer en fe. Esa visión diferente lo convierte en alguien capaz de resistir más de lo que imaginaba. No depende de la motivación momentánea, depende de una convicción firme que le dice que su vida está en manos de un Padre fiel. La oración se convierte en el motor de su perseverancia. No la trata como un último recurso, sino como su primera respuesta ante cualquier situación. En lugar de dejarse consumir por la ansiedad, descarga su corazón delante de Dios. Allí encuentra dirección, paz y la certeza de que no camina solo. Esa práctica constante lo protege de la desesperación y le recuerda que no todo depende de él. Al orar, su carga se aligera y su perspectiva cambia, porque entiende que lo imposible en sus manos es totalmente posible en las manos de Dios. Esa confianza le permite mantenerse firme mientras otros se rinden. El elegido tampoco mide su fe por los resultados inmediatos. Comprende que hay oraciones que se responden rápido y otras que requieren tiempo. Esa paciencia nace de una relación profunda con Dios y no de una expectativa superficial. Al esperar no se desespera, sino que fortalece su espíritu recordando las promesas. Esa capacidad de mantenerse en pie aun cuando la respuesta tarda lo distingue de los demás. Mientras otros se agotan en la espera, él se fortalece porque sabe que el proceso también es parte de la bendición. Su fe no depende de lo que ve, sino de lo que cree con convicción. Cuando la vida lo confronta con obstáculos inesperados, no cae en la trampa de pensar que ha perdido. Más bien recuerda que cada dificultad es una oportunidad para ver el poder de Dios manifestarse. Esa perspectiva lo mantiene con la frente en alto y el corazón en paz. En lugar de rendirse, redobla su esfuerzo en la oración y en la fe, convencido de que el final siempre traerá un propósito mayor. Esa manera de enfrentar los momentos difíciles lo convierte en alguien resiliente, que no se derrumba con facilidad, sino que aprende a crecer a través de cada temporada de su vida. El elegido experimenta milagros y prosperidad porque vive confiando en la abundancia del cielo y no en las limitaciones de la tierra. Su perspectiva no se reduce a lo que sus ojos ven ni a lo que sus manos poseen, porque sabe que el Dios que lo llamó es un Padre que provee en todo momento. Donde otros solo ven escasez, él ve la posibilidad de un milagro, porque su fe no descansa en la lógica humana, sino en la fidelidad divina. Esa fe lo lleva a esperar provisión cuando todo parece cerrado y a creer que aún lo poco puede multiplicarse en gran manera. Caminar así no es vivir en fantasía, es vivir reconociendo que la mano de Dios siempre abre caminos que nadie puede cerrar. La prosperidad para el elegido no se trata solamente de tener bienes materiales, sino de vivir en una plenitud que toca todas las áreas de la vida. Prosperar es tener paz en medio de la tormenta, gozo en medio de la prueba y confianza en medio de la incertidumbre. Claro que Dios también abre puertas de recursos y bendiciones materiales, pero lo hace con un propósito mayor para que el elegido pueda ser de bendición a otros. Esa mentalidad lo protege de caer en la avaricia, porque entiende que la verdadera prosperidad no es acumular, sino compartir y administrar con sabiduría lo que el cielo le confía. El elegido también aprende a reconocer los milagros diarios que otros pasan por alto. Un milagro no siempre es algo extraordinario que rompe con lo natural. Muchas veces es lo simple que se convierte en un recordatorio de la gracia de Dios. El alimento en la mesa, la fuerza para trabajar,
la oportunidad que llega en el momento justo, todo eso forma parte de la mano de Dios moviéndose a favor suyo. Cuando tiene esta conciencia, su corazón se llena de gratitud y la gratitud se convierte en una llave que abre más bendiciones. Quien agradece en lo pequeño se prepara para recibir lo grande sin perder la humildad ni la fe. Los milagros también se manifiestan cuando el elegido decide orar con valentía y no con miedo. En lugar de pedir con duda, se atreve a declarar lo que cree, sabiendo que el cielo respalda la fe sincera. Esa confianza mueve montañas y abre puertas que parecían imposibles. Cuando otros bajan la cabeza, él levanta sus ojos y proclama promesas que parecen locura para algunos, pero que son totalmente posibles para Dios. Esa manera de orar lo convierte en un testigo constante de la intervención divina, porque sus palabras no están vacías, están llenas de fe. En la prosperidad, el elegido también entiende que cada recurso que recibe es una semilla. No guarda todo solo para sí mismo, sino que siembra en otros, sabiendo que la siembra siempre produce cosecha. Cuando ayuda, cuando comparte, cuando da con generosidad, su vida se convierte en un canal de bendición. Esa actitud abre los cielos y provoca que más provisión llegue a su vida. No porque la busque desesperadamente, sino porque su corazón está alineado con el propósito de bendecir. Así, el milagro y la prosperidad se convierten en una constante que lo rodea, porque ha aprendido a vivir en dependencia total de Dios. El elegido enfrenta oposición espiritual porque su vida es una amenaza para las tinieblas. No es casualidad que cuando empieza a avanzar en su propósito, los ataques se intensifican. Cada paso que da hacia la voluntad de Dios despierta resistencia en aquellos que no quieren verlo cumplir su destino. Sin embargo, lejos de ser motivo de temor, esa oposición es una señal de confirmación. El enemigo no invierte energía en perseguir lo que no tiene valor, sino en tratar de detener aquello que porta poder. Por eso las batallas no son prueba de debilidad, sino de que existe un propósito grande que necesita ser protegido y fortalecido. El elegido entiende que la oposición no siempre se manifiesta de forma visible. Muchas veces aparece en pensamientos que buscan sembrar duda, en sentimientos de desánimo o en puertas que parecen cerrarse sin razón. Pero al discernir en el espíritu, sabe que detrás de esas circunstancias hay un movimiento que intenta frenar su avance. Esa conciencia le da ventaja, porque en lugar de rendirse frente a lo que ve, eleva su mirada al Dios que lo respalda. Reconoce que no pelea con fuerzas humanas, sino que su lucha es espiritual, y por eso busca en la oración y la fe las armas que realmente tienen poder. Cuando la oposición se hace más fuerte, el elegido no responde con desesperación, sino con resistencia. Sabe que su fortaleza no depende de lo que pueda hacer solo, sino de lo que Dios hace a través de él. Esa actitud lo mantiene firme cuando otros caen en la presión. La oposición intenta desgastarlo, pero en lugar de agotarse, él encuentra nuevas fuerzas en la presencia de Dios. Allí descubre que cada ataque es también una oportunidad para crecer en carácter, en paciencia y en confianza. Lo que otros perciben como una amenaza, él lo recibe como un entrenamiento para alcanzar un nivel mayor. El elegido también aprende que la oposición puede venir incluso de personas cercanas. No siempre se trata de enemigos visibles. A veces proviene de quienes no entienden su llamado o de aquellos que se sienten incómodos con la luz que irradia. Es en esos momentos donde su fe es probada, porque debe aprender a avanzar sin guardar resentimiento ni perder el enfoque. Aunque los comentarios, las críticas o las dudas de otros puedan herir, decide mantener su corazón sano para no permitir que la amargura lo detenga. Esa decisión de seguir adelante con amor y firmeza demuestra que su propósito es más fuerte que cualquier herida. La oposición espiritual revela también la necesidad de vivir en vigilancia. El elegido no puede darse el lujo de descuidar su vida de oración ni su relación con Dios. Sabe que si baja la guardia, los ataques lo encontrarán vulnerable. Por eso cultiva la disciplina de estar en comunión constante, alimentando su fe y recordando las promesas que lo sostienen. Esa preparación diaria lo mantiene firme cuando la tormenta llega, porque no espera ser sorprendido y ya está cubierto con la armadura de la fe. Así logra convertir cada resistencia en un recordatorio de que Dios lo respalda en todo momento. El elegido inspira fe en otros porque su vida misma se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios puede hacer con alguien que confía plenamente en Él. No necesita pararse en un púlpito para predicar, ya que sus acciones hablan con más fuerza que cualquier discurso. La manera en que enfrenta la adversidad, su paz en medio de la tormenta y su firmeza en la oración son señales visibles que los demás notan. Muchas personas que lo observan comienzan a preguntarse de dónde obtiene tanta fortaleza, y es allí donde su ejemplo despierta la curiosidad por la fe. La influencia del elegido no es forzada, nace de la autenticidad de su relación con Dios. Cuando el elegido abre su boca,
sus palabras llevan un peso distinto. No habla desde la teoría ni desde lo aprendido de memoria, sino desde lo experimentado en carne propia. Sus oraciones transmiten confianza y su testimonio genera esperanza en quienes lo escuchan. Aunque su voz sea tranquila, tiene una autoridad que se siente, porque detrás de ella está la obra del Espíritu Santo. Esa capacidad de inspirar no proviene de carisma humano, sino de la unción que lo respalda. Alguien puede entrar desanimado en su presencia y salir renovado simplemente por escuchar su fe expresada con sencillez y convicción. El elegido también sabe escuchar, y esa disposición lo convierte en un canal de consuelo para otros. No solo habla de fe, sino que se sienta con los que sufren, comparte sus cargas y les recuerda que Dios sigue obrando en medio de su dolor. Esa empatía abre corazones y hace que la fe crezca en los demás. Al mostrar interés genuino por las personas, les enseña que la fe no es algo distante ni frío, sino una realidad cercana que toca cada aspecto de la vida. Sus palabras y su actitud se convierten en un bálsamo para quienes atraviesan momentos difíciles. La manera en que el elegido vive su vida cotidiana también despierta inspiración. No necesita estar en un evento especial para demostrar su fe, se nota en cómo trata a su familia, en la integridad con la que trabaja y en la manera en que responde ante las injusticias. Esa coherencia entre lo que cree y lo que hace es lo que más impacta a quienes lo rodean. Porque no se trata de un discurso vacío, sino de una fe que se refleja en las decisiones diarias. Esa consistencia es la que genera confianza en los demás y los impulsa a buscar la misma fortaleza en Dios. El elegido se convierte en una señal viviente de que la fe transforma. Donde llega transmite esperanza. Donde ora se sienten cambios. Donde comparte su testimonio los corazones se encienden con nuevas ganas de creer. Y no porque se esfuerce en impresionar, sino porque la presencia del Espíritu Santo en él toca lo profundo de quienes lo rodean. De esta manera su vida se convierte en un faro, un recordatorio constante de que la fe verdadera no solo sostiene al que la practica, sino que también enciende la fe de todos los que se cruzan en su camino. El elegido reconoce y activa su llamado porque entiende que Dios no lo formó para vivir oculto ni para conformarse con menos de lo que fue diseñado. Dentro de él hay una voz constante que le recuerda que su vida tiene propósito y aunque intente ignorarla, esa voz siempre vuelve a levantarse con más fuerza. No se trata de un talento humano ni de un simple deseo de destacar, se trata de una convicción interna de que fue apartado para marcar la diferencia. Esa seguridad lo impulsa a levantarse cada día con una misión clara, aunque el camino no siempre sea fácil ni esté libre de dudas. Activar el llamado no significa que todo esté claro desde el inicio, significa dar pasos de fe aún en medio de la incertidumbre. El elegido sabe que si espera tener todo resuelto, nunca avanzará. Por eso decide moverse confiando en que Dios revelará lo que necesita en el momento oportuno. Ese movimiento de obediencia es lo que abre puertas que antes estaban cerradas. Aun cuando siente temor, recuerda que la fe se demuestra con acciones y no solo con pensamientos. En ese caminar va descubriendo dones y capacidades que ni siquiera sabía que tenía, porque el Espíritu Santo los despierta dentro de él. Reconocer el llamado también implica aceptar que no puede esconder su luz. El elegido comprende que su fe y su testimonio no fueron dados para guardarlos en secreto, sino para impactar a quienes lo rodean. Esa conciencia lo lleva a hablar cuando otros callan y a brillar cuando otros prefieren esconderse. No es orgullo, es obediencia a lo que Dios depositó en su vida. Esa decisión de mostrarse tal como es inspira a otros a hacer lo mismo y rompe cadenas de temor en los que lo observan. En lugar de silenciar su voz, elige levantarla con humildad y confianza. Parte de activar su llamado consiste en perseverar en la oración. El elegido sabe que no puede depender de su propia fuerza para cumplir con lo que Dios le encargó. Necesita dirección constante, necesita escuchar la voz del Espíritu Santo y caminar en obediencia a cada instrucción. Esa disciplina lo mantiene firme cuando la presión aumenta, porque entiende que el poder no está en él, sino en aquel que lo envió. Cada vez que ora recibe claridad, recibe fortaleza y recibe la seguridad de que no camina solo en este camino. Esa comunión se convierte en la base que sostiene su propósito. El elegido también aprende a ejercer autoridad espiritual con valentía. Sabe que su llamado no es solamente recibir bendiciones, sino también declarar la palabra con fe y orar por otros con convicción. Cuando levanta su voz en oración, lo hace creyendo que el cielo lo respalda. Cuando extiende su mano para ayudar, sabe que Dios multiplica ese acto de fe. Esa manera de vivir hace que no sea un espectador pasivo, sino un participante activo del plan divino. Entiende que el llamado no es una carga, sino un privilegio que le da la oportunidad de ser instrumento de bendición en la tierra.